Mi esposa y yo planeamos toda nuestra vida como si fuera un proyecto, hasta que sus últimas 2 palabras destruyeron el plan. Mi esposa y yo nunca nos enamoramos. Si le preguntaras a cualquiera de nuestros conocidos de la adolescencia, te dirían que éramos 2 piezas de un engranaje que encajaron por pura inercia académica. Nos conocimos en el 10º año de la escuela secundaria, sentados en la misma mesa de la biblioteca pública de la ciudad. Ella estaba rodeada de libros de macroeconomía avanzada y yo tenía una pila de manuales de cálculo estadístico. No hubo miradas cruzadas, ni sonrojos, ni ese tropiezo torpe de manos que las películas intentan vender como el origen del destino. Solo hubo una observación metodológica. Elena miró mi cuaderno, señaló un error en una ecuación de segundo grado que yo había arrastrado por 3 páginas y dijo que mi falta de atención nos costaría el promedio si terminábamos en el mismo equipo de ciencias. Tenía razón. Corregí el dato, le agradecí con un asentimiento y seguimos trabajando en silencio durante las siguientes 4 horas. Esa tarde descubrimos que éramos alarmantemente compatibles. Ambos odiábamos las interrupciones, valorábamos la puntualidad por encima de la cortesía y considerábamos que la mayoría de los dramas adolescentes eran una pérdida trágica de energía cognitiva. Con el paso de los meses, nuestra rutina se consolidó. Nos sentábamos juntos en el almuerzo no porque nos extrañáramos, sino porque optimizaba el tiempo de aislamiento social y evitaba que otros compañeros intentaran integrarnos en conversaciones triviales sobre fiestas o deportes. Un martes de noviembre, mientras esperábamos que pasara la tormenta para caminar hacia la estación de autobuses, nos sentamos en las bancas del vestíbulo. Elena sacó una libreta de hojas cuadriculadas. Me miró con esa mirada gris, analítica y desprovista de cualquier adorno emocional que siempre la caracterizó. Me propuso que consideráramos la viabilidad de ser pareja. No utilizó la palabra noviazgo porque ambos estábamos de acuerdo en que los términos tradicionales cargaban con demasiadas expectativas culturales inútiles. En su lugar, presentó una lista formal de ventajas y desventajas dividida en 3 columnas perfectas: estabilidad académica, optimización de recursos y mitigación de riesgos sociales. Las ventajas eran evidentes. Al consolidar una alianza exclusiva, eliminaríamos la presión de buscar pareja en el mercado escolar, un proceso que ambos considerábamos caótico y propenso a la humillación pública. También podríamos dividir la carga de los proyectos de investigación, compartir libros de texto y simular una vida social aceptable ante nuestros padres, lo que reduciría sus constantes e incómodas preguntas sobre nuestra introversión. Las desventajas se limitaban a la posible gestión de celos irracionales, algo que descartamos de inmediato tras acordar que la fidelidad era simplemente un pacto de eficiencia mutua. El análisis cuantitativo arrojó un saldo netamente positivo. Nos dimos la mano para cerrar el trato. Yo tenía 16 años y ella 15. No hubo besos, ni promesas bajo la lluvia, ni mariposas en el estómago. Iniciamos una relación porque era la opción más conveniente para nuestro desarrollo individual. Los años universitarios no hicieron más que perfeccionar nuestro sistema. Elegimos la misma institución superior, aunque nos inclinamos por facultades distintas para diversificar nuestro capital de conocimiento. Ella optó por la economía corporativa y yo por la ingeniería de sistemas y análisis de datos. Cuando llegó el momento de mudarnos juntos en el 3er año de la carrera, el proceso fue una obra maestra de la logística. Alquilamos un departamento monoambiente situado exactamente a 800 metros de ambas facultades, minimizando el costo del transporte y el tiempo de traslado diario. Nuestra convivencia estaba regida por una hoja de cálculo compartida que llamamos matriz de optimización doméstica. En ella, los días de limpieza, la preparación de alimentos basada en requerimientos calóricos exactos y el presupuesto mensual estaban automatizados. Si uno de los dos gastaba un centavo de más en un café o en un bolígrafo de repuesto, el sistema recalculaba el margen de ahorro del mes siguiente de forma automática. Nuestros compañeros de clase nos miraban con una mezcla de desconcierto y envidia. Mientras las parejas a nuestro alrededor atravesaban rupturas escandalosas, reconciliaciones empalagosas, llantos en los pasillos y discusiones por mensajes de texto a mitad de la noche, Elena y yo regresábamos al departamento a las 9 de la noche, estudiábamos en escritorios contiguos y nos dábamos las buenas noches con la misma cordialidad con la que 2 socios comerciales cierran una jornada productiva. Nunca discutíamos. La gente suele creer que la ausencia de peleas es un síntoma de pasión oculta o de sumisión de alguna de las partes, pero para nosotros era simple pragmatismo. Si surgía una discrepancia, por ejemplo, sobre si debíamos comprar una lavadora nueva o seguir usando la lavandería comunitaria, no elevábamos la voz ni recurríamos a reproches históricos. Nos sentábamos frente al monitor, abríamos la pestaña de amortización, evaluábamos el costo del agua, la electricidad, el tiempo de depreciación del aparato y el valor de nuestro tiempo por hora. La cifra final dictaba la conducta a seguir. La lógica no tiene espacio para los resentimientos. Los sentimientos, decíamos a menudo en nuestras raras conversaciones filosóficas, eran fallos del software biológico, respuestas evolutivas obsoletas diseñadas para tribus del Pleistoceno que no sabían cómo predecir el comportamiento del mercado. El matrimonio llegó cuando cumplimos 26 años. No hubo una propuesta de rodillas en un restaurante caro, ni un anillo con un diamante cuyo valor estuviera inflado por el monopolio de la industria de la joyería. Estábamos revisando nuestra declaración de impuestos anual cuando Elena señaló que la deducción fiscal para parejas casadas legalmente nos ahorraría un 12% adicional sobre nuestros ingresos combinados durante el próximo lustro. Además, el seguro médico corporativo de su empresa ofrecía una cobertura familiar de cobertura total si formalizábamos el vínculo antes del cierre del año fiscal. Nos pareció el paso lógico. Fuimos al registro civil un jueves por la mañana, aprovechando mi hora de almuerzo. Vestíamos nuestra ropa habitual de oficina. Los testigos fueron 2 empleados del mismo juzgado a quienes les pagamos una tarifa estándar por su firma. Firmamos las actas, recogimos las copias certificadas del contrato matrimonial y regresamos a nuestros respectivos puestos de trabajo. Esa noche, para conmemorar el hito, ordenamos una porción extra de proteínas en nuestra cena habitual y actualizamos nuestro estado civil en las plataformas gubernamentales. Nuestra vida funcionaba con la precisión cronométrica de un reloj suizo.
Estábamos construyendo un patrimonio sólido, libres de la volatilidad emocional que destruía las finanzas y la salud mental de las personas promedio. A los 30 años, la hoja de ruta que habíamos trazado una década atrás indicaba que era el momento óptimo para la reproducción. Habíamos alcanzado puestos gerenciales en nuestras respectivas empresas. El fondo de contingencia equivalía a 24 meses de gastos corrientes y la hipoteca de nuestra casa estaba proyectada a una tasa fija inmune a las fluctuaciones del mercado. La decisión de tener un hijo se sometió al mismo escrutinio riguroso. Analizamos el costo de las escuelas privadas en un radio de 5 kilómetros, la inflación médica proyectada, el impacto del tiempo de baja por maternidad en la trayectoria profesional de Elena y las probabilidades estadísticas de anomalías genéticas según nuestra edad cronológica. Una vez más, los indicadores dieron luz verde. El proyecto se inició bajo el nombre clave de Operación Siguiente Generación. Elena quedó embarazada en el segundo ciclo de intento, justo dentro del margen previsto por las tablas de fertilidad que habíamos consultado. Durante los 9 meses siguientes, el embarazo fue tratado con el mismo rigor científico. Ella registraba sus niveles de glucosa, presión arterial y consumo de micronutrientes en una base de datos diaria. Los ultrasonidos eran analizados por nosotros en casa, comparando las mediciones de los fémures y el diámetro de la cabeza del feto con los percentiles estándar de la Organización Mundial de la Salud. Todo estaba bajo control. El cuarto de la bebé estaba pintado de un gris neutro que, según la psicología del color aplicada al aprendizaje temprano, fomentaba la concentración y disminuía la sobreestimulación visual. Las prendas de vestir estaban ordenadas por meses de crecimiento y los juguetes educativos estaban clasificados por su capacidad de desarrollo motriz. Habíamos previsto cada escenario imaginable: apagones, huelgas de transporte, escasez de fórmulas específicas y complicaciones médicas estándar de nivel 1 y 2. Pero la biología no lee hojas de cálculo. El día del parto llegó con una precisión que nos pareció un augurio de nuestro propio éxito. Las contracciones comenzaron a las 4:12 de la mañana, exactamente en la semana 39 con 3 días de gestación. Conducir al hospital nos tomó 14 minutos, 2 minutos menos de lo previsto debido al escaso tráfico de la madrugada. Ingresamos por la puerta de admisión preferencial que ya habíamos pagado y verificado 3 meses antes. El equipo médico nos recibió con la rutina habitual. Elena se cambió de ropa con calma, se recostó en la cama de parto y me pidió que mantuviera la computadora portátil encendida para monitorear el ritmo cardíaco fetal que se transmitía al sistema de la clínica. Durante las primeras 6 horas, el proceso avanzó según los manuales obstétricos. Pero a la 7ª hora, los gráficos en la pantalla comenzaron a perder la simetría perfecta que yo había estado registrando. La línea que representaba la frecuencia cardíaca de la bebé mostró una desaceleración tardía prolongada, una caída abrupta que rompió el patrón de normalidad. Al mismo tiempo, el monitor de presión arterial de Elena emitió un pitido intermitente y agudo. La cifra diastólica se disparó a niveles críticos en menos de 3 minutos. El ambiente en la habitación cambió de la eficiencia silenciosa al caos controlado. Un médico obstetra que no era el nuestro entró a la carrera, seguido por 2 enfermeras que arrastraban un carro de medicamentos de emergencia. Escuché palabras sueltas que mi cerebro procesó como variables de alto riesgo: desprendimiento prematuro, preeclampsia severa, hipoxia fetal inminente. Intenté mantener la mente fría. Saqué mi teléfono para buscar la tasa de supervivencia de partos con ese cuadro específico en hospitales de nivel 4, tratando de hallar un número que me devolviera la sensación de control. Un porcentaje, una probabilidad, cualquier estructura matemática que contuviera la incertidumbre. Me ordenaron salir de la sala de inmediato. Me opuse argumentando que mi presencia reducía el tiempo de toma de decisiones consensuadas, pero una enfermera me empujó físicamente hacia el pasillo y cerró las puertas de doble hoja. Me quedé solo en el corredor iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. El suelo de terrazo blanco reflejaba mi propia silueta estática. El tiempo, que siempre había sido una unidad de medida exacta y predecible, se estiró de una manera desagradable. Cada minuto parecía una hora. Caminé de un extremo a otro del pasillo contando mis pasos para mantener el cerebro ocupado: 24 pasos de la máquina de café a la puerta de emergencias, 24 pasos de vuelta. Pasaron 2 horas y 40 minutos. Finalmente, las puertas se abrieron. El cirujano principal salió con el ambo manchado y la mascarilla colgando del cuello. Su rostro no tenía la neutralidad profesional que yo esperaba de un especialista. Tenía los hombros caídos y una expresión de derrota que me provocó una punzada helada en el estómago, una reacción fisiológica que no pude racionalizar. Me informó que la bebé había nacido mediante una cesárea de emergencia. Estaba viva, estable y en la unidad de cuidados intensivos neonatals debido a una ligera aspiración de líquido, pero sus constantes vitales eran óptimas. Respiré aliviado por una fracción de segundo, pensando que el proyecto se había salvado a pesar de la desviación del proceso. Pero el médico no había terminado de hablar. Me tomó del brazo, un gesto físico de simpatía que me pareció profundamente alarmante, y me dijo que Elena había sufrido una hemorragia masiva por coagulación intravascular diseminada. Habían intentado detener el sangrado, habían transfundido 8 unidades de plasma, pero su cuerpo no estaba respondiendo. El fallo multiorgánico era inminente. Me permitieron entrar para despedirme. La frase me pareció absurda. Las despedidas no tienen una función práctica en un sistema cerrado. No corrigen el desenlace ni aportan datos útiles para el futuro. Sin embargo, mis piernas se movieron hacia la habitación de cuidados intensivos de adultos de forma casi autónoma. La sala estaba en un silencio sepulcral, roto únicamente por el siseo del respirador mecánico y el tono plano y lento del monitor cardíaco. Elena estaba pálida, casi transparente. El cabello negro, que siempre llevaba recogido en una trenza perfecta y utilitaria, estaba suelto y enredado sobre la almohada blanca. Tenía tubos introducidos en los brazos y la garganta, pero cuando me acerqué, abrió los ojos lentamente. La lucidez en su mirada se estaba extinguiendo, como una pantalla que se apaga por falta de energía, pero me reconoció.
El médico retiró momentáneamente el tubo de la respiración para permitirle emitir sonido, advirtiéndome que solo le quedaban unos pocos minutos de conciencia. Me incliné sobre ella. Mi mente seguía intentando formular una estrategia. Pensé que me daría las contraseñas de las cuentas de inversión que aún no habíamos unificado, o que me daría instrucciones precisas sobre el orden de los archivos del plan de crianza que habíamos redactado para los primeros 5 años de la niña. Esperaba datos. Esperaba directrices. Esperaba que muriera como había vivido, siendo una mente analítica impecable. Elena me miró fijamente. Movió los labios secos con un esfuerzo que pareció consumirle la última reserva de fuerza de su organismo. No mencionó los fondos de ahorro. No mencionó la póliza de seguro de vida de cobertura doble que habíamos contratado 2 años atrás. No mencionó el nombre de nuestra hija. Me miró a los ojos y dijo 2 palabras. Te amo. Eso fue todo. El monitor cardíaco emitió un pitido continuo, una línea horizontal perfecta que cruzó la pantalla eliminando cualquier otra variable. Los médicos entraron corriendo, me apartaron, iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar con un ritmo mecánico que yo conocía bien, pero yo ya no estaba prestando atención a los procedimientos. Me quedé inmóvil en una esquina de la habitación, sintiendo como el suelo parecía ceder bajo mis pies. Esas 2 palabras no estaban en ningún documento que hubiéramos firmado. No formaban parte de las listas de ventajas y desventajas que habíamos elaborado en la biblioteca de la secundaria. No tenían un valor asignado en nuestras hojas de cálculo. Eran una declaración de quiebra de todo nuestro sistema de creencias. En sus últimos segundos de existencia, Elena había roto el pacto de racionalidad que había sostenido nuestra vida entera, revelando que debajo de la estructura de hormigón y lógica que habíamos construido, existía una corriente subterránea inmensa, caótica y no cuantificada de la que nunca habíamos hablado. Ella me amaba. Y yo, mientras la veía desaparecer detrás de las batas azules de los enfermeros que intentaban en vano masajear su corazón detenido, comprendí con un terror absoluto que yo también la amaba, y que me había pasado 15 años tratando ese milagro estadístico como si fuera un simple saldo a favor en una cuenta de banco. Caí de rodillas en el linóleo frío del hospital, llorando por primera vez en mi vida adulta, destrozado no por el fallo del plan, sino por la comprensión tardía de lo que el plan nos había robado. El regreso a la casa vacía 3 días después fue un ejercicio de desorientación espacial y cognitiva. El silencio no era simplemente la ausencia de sonido. Era una presencia densa que distorsionaba la percepción de cada objeto que Elena y yo habíamos seleccionado mediante criterios de durabilidad y diseño ergonómico. En el vestíbulo, su calzado de oficina permanecía alineado de forma milimétrica junto al mío, ordenado por frecuencia de uso según el algoritmo doméstico que habíamos diseñado el invierno pasado. Miré la estructura de madera, las líneas limpias de la arquitectura moderna de la sala, y por primera vez en mi vida, la simetría me pareció una prisión. Llevaba en mis brazos a nuestra hija, Lucía. Era un organismo de apenas 3,5 kilos que no respondía a ningún comando lógico. Lloraba sin un patrón discernible. En mi desesperación por recuperar la estructura que me había sostenido durante 30 años, me senté frente a la computadora de la sala de estar esa misma noche, con la bebé durmiendo en un Moisés provisional a mi lado. Abrí el archivo del proyecto de crianza y creé una nueva pestaña llamada Bitácora de Optimización Neonatal. Decidí que si la lógica no había podido salvar a Elena, al menos salvaría a nuestra hija de la aleatoriedad del mundo. Diseñé columnas para registrar la hora exacta de cada toma de leche, los mililitros consumidos, el peso exacto de los pañales usados medido en una balanza digital de cocina para calcular la eficiencia metabólica, y la duración de sus ciclos de sueño hasta el segundo. Creía que si lograba acumular suficientes datos estadísticos, podría predecir sus llantos y eliminar la incertidumbre que me estaba carcomiendo las entrañas. El sistema funcionó durante las primeras 72 horas, pero el cuerpo humano en sus etapas tempranas es inmune al control de gestión. A la 4ª noche, Lucía comenzó a llorar a las 2:14 de la mañana. Según mi gráfico de dispersión, su siguiente ventana de alimentación no debía abrirse hasta las 3:30. Revisé la temperatura de la habitación, 21 grados centígrados, el óptimo según los manuales. El pañal estaba seco. No había signos visibles de dermatitis ni obstrucción respiratoria. La alimenté antes de tiempo, rompiendo el protocolo, pero continuó llorando con un gemido agudo que se me clavaba en los oídos como una alarma de fallo del sistema. Caminé por la sala con ella en brazos, sintiendo como el cansancio acumulado empañaba mi capacidad de análisis. Me descubrí mirando el monitor de la computadora, donde las celdas de Excel brillaban con su color verde característico, y sentí una oleada de frustración violenta que nunca antes había experimentado. Los datos eran inútiles. La hoja de cálculo no me decía cómo calmar el sufrimiento de una criatura que no entendía de horarios ni de márgenes de ganancia. Me senté en el suelo, de espaldas al escritorio, presioné a la bebé contra mi pecho y comencé a balancearme de forma instintiva, tarareando una melodía sin estructura que mi cerebro improvisó para llenar el vacío. Lucía se cayó a los pocos minutos, arrullada por el calor de mi cuerpo y el ritmo de mis latidos cardíacos. Me quedé allí, en la oscuridad, comprendiendo que la eficiencia era un sustituto muy pobre para la presencia física. El primer conflicto externo real se presentó 2 semanas después del funeral, bajo la forma de Teresa, mi suegra. Teresa era el polo opuesto de la estructura que Elena y yo habíamos construido. Era una mujer que se guiaba por impulsos, intuiciones espirituales y desbordes emocionales que siempre nos habían parecido a ambos un ejemplo viviente de ineficiencia conductual. Durante los años de nuestro matrimonio, las visitas de Teresa se habían mantenido bajo un estricto régimen de control de daños. Nunca más de 4 horas por trimestre, siempre en restaurantes o espacios públicos para evitar que alterara la disposición de los objetos de nuestra casa. Pero la muerte de su hija había destruido esos límites. Teresa llegó a la casa sin previo aviso un miércoles por la tarde, cargando 3 maletas enormes llenas de ropa de colores brillantes, amuletos de madera y libros sobre el duelo místico. Entró en la sala sin pedir permiso, arrojando sus pertenencias sobre el sofá de cuero gris que Elena había seleccionado por su resistencia a las manchas.
Vine a mudarme contigo por unos meses, anunció Teresa, con los ojos todavía hinchados por el llanto. No puedes criar a esa niña solo con tus números y tus máquinas de calcular. Esa bebé necesita un alma en esta casa, no un administrador de empresas. Mi respuesta inmediata fue activar el protocolo de rechazo diplomático que teníamos archivado en la carpeta de relaciones familiares problemáticas. Le expliqué, utilizando un tono monocorde y profesional, que el espacio residencial estaba optimizado para 2 ocupantes fijos y un lactante, que el consumo de recursos adicionales desestabilizaría el presupuesto de contingencia del trimestre en curso, y que ya habíamos contratado un servicio de asistencia neonatal calificado que vendría 3 veces por semana para cubrir las tareas operativas de enfermería. Elena y yo diseñamos un sistema integral para este escenario. Le dije, mostrándole la pantalla de mi tableta con los gráficos de rendimiento doméstico. Su intervención fuera de los parámetros establecidos solo generará redundancias y estrés innecesario en el entorno de Lucía. Teresa me miró con una expresión que mezclaba el asco y la compasión profunda. Se acercó a mí, me arrebató la tableta de las manos y la arrojó sobre la mesa de centro con una fuerza que hizo crujir la pantalla de vidrio. Tu sistema mató a mi hija. Dijo en un susurro tembloroso, apuntándome con el dedo. Pasaron 15 años comportándose como 2 robots en una fábrica. Elena nunca se quejó, nunca lloró ante mí, nunca me llamó para decirme que estaba triste o asustada porque tú la habías convencido de que estar triste era una debilidad de la mente. Se murió en una sala de operaciones intentando ser tan perfecta y tan fría como tú. No voy a dejar que hagas lo mismo con mi nieta. No voy a permitir que la conviertas en otra máquina sin corazón. Las palabras de Teresa me golpearon con la fuerza física de un impacto vehicular. Mi primer impulso fue defenderme utilizando los datos. Mostrarle los registros de salud de Elena, los niveles óptimos de satisfacción que ambos habíamos puntuado en nuestras encuestas anuales de convivencia doméstica, las ventajas materiales que habíamos acumulado. Pero cuando abrí la boca para emitir el argumento, la imagen de Elena moribunda en la cama del hospital, pronunciando esas 2 palabras proscritas por nuestra propia lógica, se materializó en mi mente. Las palabras de Teresa eran injustas, eran inexactas desde el punto de vista causal, pero contenían una verdad emocional que mi software de análisis no podía refutar. El conflicto con mi suegra no era una disputa contractual que pudiera resolverse con un arbitraje, era una invasión de la realidad cruda en mi burbuja de abstracción matemática. Le permití quedarse en la habitación de huéspedes, una decisión que mi hoja de cálculo marcó inmediatamente con una bandera roja de desviación presupuestaria de nivel 3. La convivencia con Teresa se transformó en una guerra de desgaste cultural de baja intensidad. Ella cambiaba los biberones de lugar porque decía que la cocina se sentía muy fría si los plásticos estaban ordenados por colores. Le cantaba a la bebé canciones de cuna con letras absurdas sobre lunas de queso y duendes, rompiendo el programa de estimulación auditiva con ruido blanco y música clásica que yo había programado en los altavoces inteligentes. Cada noche, al revisar la bitácora doméstica, me encontraba con un desorden de variables que me producía migrañas constantes. Pero al mismo tiempo, observaba algo que me costaba admitir. Cuando Teresa sostenía a Lucía en sus brazos y lloraba en silencio recordando a Elena, la bebé se calmaba con una rapidez que mis métodos científicos jamás habían logrado emular. El verdadero punto de inflexión, el primer gran giro de esta nueva etapa de mi vida, ocurrió 2 meses después de la llegada de Teresa, mientras yo realizaba una auditoría de los activos digitales de Elena para proceder con la liquidación de sus cuentas bancarias individuales y la consolidación de los fondos de educación de la bebé. Elena siempre había sido la encargada de mantener la seguridad informática de nuestro ecosistema doméstico. Utilizaba un servidor local privado para almacenar las copias de seguridad de nuestras finanzas, los contratos de las propiedades y los historiales médicos familiares. Para acceder a la carpeta de alta prioridad, necesitaba descifrar una partición del disco duro que estaba protegida por un sistema de cifrado de doble factor. La contraseña maestra, según nuestro protocolo común, debía ser una combinación de las fechas de nuestros contratos laborales más importantes combinadas con nuestros números de identificación fiscal. Introduje la secuencia lógica estándar. El sistema arrojó un error de autenticación. Lo intenté de nuevo, asumiendo un error de digitación por mi parte. Volvió a fallar. Probé con todas las variantes lógicas que Elena y yo solíamos usar para estructurar nuestras claves de acceso. La fecha de la hipoteca, las coordenadas geográficas de nuestra casa, el número de registro de nuestra patente compartida. Ninguna funcionó. El servidor me advirtió que solo quedaban 2 intentos antes de bloquear permanentemente el acceso y destruir los datos por motivos de seguridad corporativa. Me quedé mirando el cursor parpadeante en la pantalla negra de la terminal de comandos. La lógica me decía que Elena no habría cambiado la contraseña sin registrar el cambio en la base de datos compartida, a menos que hubiera sufrido un error de memoria debido al embarazo, una probabilidad que habíamos estimado en menos del 2%. Me detuve a pensar en sus últimos minutos de vida. Pensé en la ruptura del patrón que supusieron sus 2 últimas palabras. Con las manos temblorosas, tecleé en la línea de comando las 2 palabras que habían destruido mi vida anterior, todo en minúsculas y sin espacios intermedios. Te amo. Presioné la tecla de entrada. El disco duro emitió un sonido mecánico sordo y la pantalla se llenó de líneas de código verde que confirmaban el acceso concedido. La partición secreta se abrió ante mí. Pero lo que encontré dentro no fue una lista de cuentas bancarias, ni un inventario de bienes, ni una copia oculta de su seguro de vida. Había una única carpeta titulada Archivos no optimizados. Dentro de ella, se almacenaban cientos de documentos de texto organizados cronológicamente desde el año en que nos conocimos en la escuela secundaria. Eran diarios personales. Elena, la mujer que se sentaba a mi lado a analizar las tasas de interés de los bancos con la frialdad de un algoritmo, había estado manteniendo un registro secreto de su vida interior durante 15 años. Comencé a leer el primer archivo, fechado el mismo mes en que firmamos nuestro acuerdo de noviazgo en las bancas del vestíbulo de la escuela secundaria. Hoy acepté la propuesta de ser su pareja, decía el texto escrito por Elena. Él cree que lo hice porque la tabla de ventajas y desventajas tenía sentido.
Me mostró sus gráficos con tanta seriedad, con esos ojos tan limpios y fijos en los números, que no tuve el valor de decirle la verdad. No me importa el promedio escolar, ni me importa optimizar el tiempo de transporte hacia la biblioteca. Lo hice porque cuando se sienta a mi lado y me explica una ecuación, el corazón me late tan rápido que me cuesta respirar. Tengo miedo. Tengo terror de que si descubre que siento esto, si descubre que soy tan vulnerable y tan tonta como las demás chicas de la clase, me mire con ese desprecio intelectual que tiene por el drama y se aleje de mí. Voy a aprender a hablar su idioma. Voy a ser la máquina que él quiere que sea para poder quedarme a su lado. Cerré la computadora de golpe. El aire de la oficina me pareció de repente demasiado escaso para llenar mis pulmones. El descubrimiento fue un golpe devastador que alteró por completo la causalidad de mi pasado. Toda mi existencia, la estabilidad de la que tanto me había jactado, el matrimonio perfecto que consideraba un monumento a la racionalidad humana, había sido una mentira piadosa construida por una mujer enamorada que se había amputado a sí misma su propia capacidad de expresión emocional para encajar en el molde rígido de mis obsesiones lógicas. Elena no era un engranaje compatible con el mío por naturaleza. Se había limado sus propios bordes con una paciencia infinita y dolorosa durante 15 años solo para que yo no la rechazara. Me levanté del escritorio y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Afuera, la lluvia caía sobre los arbustos que habíamos plantado a una distancia exacta de 2 metros entre sí para maximizar su exposición a la luz solar. Recordé cada conversación, cada cena silenciosa, cada decisión económica que habíamos tomado juntos. Recordé el día de nuestra boda en el registro civil, mi frialdad al regresar a la oficina, y sentí una culpa monstruosa que comenzó a quemarme el pecho. Ella había querido una fiesta, tal vez había querido un anillo, tal vez había querido escuchar que la amaba en una playa bajo las estrellas, pero se había conformado con un contrato de deducción fiscal porque sabía que esa era la única moneda de cambio que mi mente enferma de lógica podía aceptar. El conflicto interno se tornó insoportable. Mi identidad entera como analista, como hombre que lo controlaba todo mediante la previsión de riesgos, se desmoronó. Descubrí que yo había sido el fallo del sistema desde el principio. Mi incapacidad para procesar los sentimientos humanos había obligado a la persona que más quería vivir en una simulación de frialdad corporativa, una farsa que mantuvo hasta que la inminencia de la muerte le dio la urgencia necesaria para romper el protocolo y decirme la verdad en sus últimos segundos de conciencia. Pasé las siguientes 3 semanas leyendo los diarios de Elena en secreto durante las madrugadas, mientras Teresa y la bebé dormían. Cada página era una revelación dolorosa y un testimonio de su resistencia silenciosa. En los archivos correspondientes a la planificación de la operación Siguiente Generación, Elena describía el pánico que sentía ante la posibilidad de morir en el parto, un temor común que yo había descartado semanas antes mostrándole una tabla actuarial que situaba el riesgo de mortalidad materna en nuestro distrito en un insignificante 0.03%. Él me muestra sus números y me dice que no hay nada de qué preocuparse, había escrito Elena 3 meses antes de morir. Se olvida de que yo no soy un porcentaje en una tabla. Soy una mujer que va a sangrar en una camilla. Quiero llorar, quiero abrazarlo y pedirle que me prometa que si algo me pasa, no dejará que nuestra hija crezca en una casa donde los abrazos se midan por su capacidad de generar endorfinas. Pero no puedo romper el plan. Estamos tan cerca de lograr la estabilidad que él siempre soñó. Si me quiebro ahora, arruinaré todo lo que hemos construido. La lectura de ese fragmento destruyó la última barrera de contención de mi antigua personalidad. Apoyé la cabeza sobre el teclado de la computadora y lloré con un llanto seco, ruidoso y desordenado que alertó a Teresa. Mi suegra entró en la oficina vistiendo su bata floreada, con una taza de té de manzanilla en la mano. Me miró ver las líneas de texto en el monitor, miró mis lágrimas y, por primera vez desde que se mudó a la casa, no hizo ningún comentario sarcástico sobre mis hojas de cálculo. Se acercó en silencio, colocó la taza sobre el escritorio y me puso una mano en el hombro. No dijo que todo estaría bien, porque ambos sabíamos que eso violaría las leyes de la realidad. Solo se quedó allí, ofreciéndome el soporte físico de su presencia en medio del naufragio de mi racionalidad. Ella te quería mucho, dijo Teresa con suavidad, mirando la pantalla. A su manera, siempre intentó protegerte del dolor del mundo exterior, incluso si eso significaba encerrarse a sí misma en tu castillo de naipes de lógica. Yo no lo sabía, alcancé a decir, con la voz rota por la congestión. Viví con ella 15 años y nunca me di cuenta de lo que le estaba haciendo pasar. Pensé que éramos felices porque las cifras cuadraban cada mes. Las cifras siempre cuadran en el papel, hijo, respondió Teresa, sentándose en la silla lateral. Pero la vida real no se escribe en papel. Se escribe en la piel y en el estómago. Ahora tienes una oportunidad con Lucía. Puedes seguir midiendo los mililitros de su leche hasta que tenga 20 años, o puedes empezar a mirarla a los ojos y descubrir quién es ella en realidad, sin necesidad de un gráfico que te lo explique. La conversación con Teresa marcó el inicio de una tregua definitiva y el nacimiento de un nuevo orden en el hogar, pero los problemas secundarios derivados de mi antigua forma de vida apenas comenzaban a manifestarse en el plano profesional y legal. Coloqué la caja de cartón sobre la mesa del comedor y me quité la corbata, arrojándola al suelo sin mirar dónde caía. Me despidieron, le dije a Teresa, acercándome a la estufa. Ella se detuvo, con la cuchara de madera en la mano, y me miró con fijeza, buscando signos de pánico o desesperación en mi rostro. ¿Y qué vas a hacer ahora con tu presupuesto de contingencia de 24 meses? Preguntó con un tono que pretendía ser analítico pero que ocultaba una preocupación real. Se recalculará. Respondí, tomando a Lucía en brazos directamente de su trona sin usar los guantes desinfectantes que el protocolo estipulaba para el manejo del lactante antes de las comidas. Tenemos suficiente capital para cubrir los gastos corrientes durante un año si eliminamos los servicios de consultoría externa y los planes de optimización de software doméstico. Voy a encargarme de la crianza de Lucía a tiempo completo durante los próximos meses. Teresa sonrió de medio lado, una expresión de aprobación que nunca antes me había dedicado. Tomó la corbata del suelo, la dobló de forma descuidada y la colocó sobre la caja de mis pertenencias de la oficina. Bueno, dijo mi suegra, limpiándose las manos en su delantal colorido.
Parece que el robot finalmente se está quedando sin baterías. Eso es una excelente noticia para esta niña. El cambio de rutina doméstica me obligó a enfrentarme a la realidad del desarrollo de Lucía desde una perspectiva completamente desprovista de mediaciones informáticas. Apagué los servidores locales de la casa y archivé la hoja de cálculo de la bitácora de optimización neonatal. Decidí que si mi hija iba a aprender a vivir en este mundo caótico, tendría que hacerlo viendo a un padre real, un hombre que se equivocaba, que se cansaba y que no necesitaba un software para saber cuando su hija tenía frío o miedo. Sin embargo, la vida tenía preparado un segundo conflicto de orden legal que pondría a prueba mi nueva y frágil filosofía de desapego analítico. A los 6 meses del fallecimiento de Elena, recibí una carta certificada de un bufete de abogados de la ciudad que representaba a la compañía de seguros con la que habíamos contratado la póliza de vida de cobertura doble. La suma asegurada era considerable, diseñada originalmente para garantizar la educación universitaria internacional de Lucía en caso de catástrofe familiar masiva. La carta indicaba que la compañía de seguros rechazaba formalmente el pago de la indemnización por fallecimiento debido a una cláusula de exclusión técnica relacionada con el historial médico preexistente de Elena. Según los investigadores de la aseguradora, Elena había omitido registrar en su declaración jurada inicial de salud que sufría de una ligera deficiencia en los factores de coagulación sanguínea detectada durante un examen escolar rutinario a los 12 años de edad. La compañía argumentaba que esta omisión constituía una ocultación dolosa de información relevante para la evaluación del riesgo contractual, lo que invalidaba la póliza de seguros por completo y liberaba a la corporación de cualquier obligación de pago de capital. El documento legal me encendió una chispa de la antigua furia analítica que creía haber enterrado con mi renuncia laboral. Sabía perfectamente que esa deficiencia infantil de Elena había sido clasificada por los médicos como una variación fisiológica normal sin relevancia clínica, un dato tan insignificante que ambos lo habíamos omitido del análisis de riesgos del embarazo por considerarlo una variable de ruido estadístico sin impacto causal en el parto. La aseguradora estaba utilizando un tecnicismo legal insignificante para evitar un desembolso financiero importante, aprovechando mi situación de viudez y desempleo para forzarme a aceptar un acuerdo extrajudicial a la baja o a renunciar al reclamo por falta de recursos para sostener un litigio prolongado. Mi primera reacción física fue abrir la computadora portátil, reactivar mis bases de datos legales, revisar el Código Civil del país y estructurar una estrategia de contraataque legal basada en la jurisprudencia de contratos de seguros de la última década. Pasé 48 horas consecutivas redactando un borrador de demanda de 60 páginas lleno de citas técnicas, análisis probabilísticos de causalidad médica y gráficos de correlación estadística que demostraban el absurdo de la postura de la corporación. Estaba sentado a la mesa del comedor a las 3 de la mañana, rodeado de carpetas legales y tazas de café vacías, cuando Lucía se despertó en su habitación y comenzó a llorar con ese llanto suave y arrítmico que ahora yo reconocía de inmediato como el síntoma de una pesadilla o de la salida de sus primeros dientes. Me levanté automáticamente para ir a buscarla, pero me detuve al mirar el borrador de la demanda en la pantalla del monitor. El texto que yo había escrito reflejaba la misma frialdad agresiva, el mismo lenguaje deshumanizado y corporativo que los abogados de la aseguradora habían usado contra mí. Estaba entrando de nuevo en el juego de la eficiencia y el control, estaba usando las mismas herramientas que habían aprisionado a Elena durante 15 años para defender el dinero destinado al futuro de su hija. Dejé la computadora encendida y caminé hacia la habitación de la bebé. La saqué de su cuna, la envolví en una manta de lana azul que Teresa había tejido y me senté con ella en la mecedora de madera que habíamos instalado en la esquina del cuarto. Lucía apoyó su cabeza húmeda por las lágrimas contra mi cuello, buscando el calor de mi piel. Mientras la balanceaba en la penumbra del cuarto, rodeado del olor a talco y madera, miré sus pequeñas manos que se cerraban alrededor de mi dedo índice de forma refleja. Comprendí que el dinero de la aseguradora, aunque útil desde el punto de vista del patrimonio material, no definiría el éxito del proyecto de su vida. Lucía no necesitaba un fondo de inversión internacional gestionado por un fideicomiso ciego en un paraíso fiscal. Necesitaba un padre presente que tuviera el tiempo y la disponibilidad emocional para enseñarle a caminar, a jugar en el lodo, a equivocarse sin miedo al castigo del promedio escolar y a descubrir el valor de las cosas que no se pueden comprar con una indemnización corporativa. Al día siguiente, llamé al abogado de la compañía de seguros. No le envié mi demanda de 60 páginas, ni mis gráficos de dispersión causal, ni mis amenazas de destrucción de su reputación corporativa en los tribunales de comercio. Acepto el proceso de mediación estándar, le dije al representante legal, manteniendo una voz calmada y directa. No voy a litigar contra ustedes durante los próximos 5 años por la totalidad de la póliza. Aceptaré el desembolso directo del 40% del capital asegurado para cerrar el caso de forma inmediata y definitiva esta semana. El abogado de la aseguradora guardó silencio al otro lado de la línea, sorprendido por la renuncia voluntaria a una disputa legal que ellos esperaban que fuera un conflicto largo y costoso. El acuerdo se firmó 2 días después en una oficina neutral del centro de la ciudad. El monto recibido era inferior al plan original que Elena y yo habíamos trazado en nuestras proyecciones de ahorro a largo plazo, pero la resolución inmediata eliminaba la incertidumbre legal de mi entorno y me garantizaba algo que ninguna hoja de cálculo podía cuantificar de forma matemática: tiempo absoluto para dedicarlo a la reconstrucción de mi vínculo con el mundo real y la crianza directa de mi hija. Con el capital de la mediación asegurado y la liquidación de mi antigua vida corporativa completada, decidí dar un paso drástico que rompió el último eslabón de la estructura habitacional que Elena y yo habíamos diseñado con criterios de eficiencia urbana. Vendimos la casa de diseño minimalista y líneas arquitectónicas perfectas situada cerca del centro financiero. Era una propiedad con un alto valor de mercado pero con un costo emocional que ya no estaba dispuesto a seguir pagando cada vez que cruzaba el vestíbulo y miraba el espacio donde Elena había dejado de registrar sus verdaderos sentimientos para no asustarme. Con el dinero de la venta, compramos una casa antigua de ladrillo visto y jardín desordenado en las afueras de la ciudad, en una zona residencial de baja densidad rodeada de árboles viejos y calles sin pavimentar.
La propiedad requería reparaciones constantes, las tuberías de agua crujían a mitad de la noche con un ritmo impredecible, las ventanas de madera no cerraban de forma hermética y el suelo de parquet crujía bajo cada uno de mis pasos, destruyendo cualquier posibilidad de mantener una acústica doméstica controlada. Teresa se mudó con nosotros de forma definitiva, ocupando una habitación amplia en la planta baja que pintó de un color lavanda intenso que alteraba la paleta de colores neutros de toda la vivienda. Mi suegra instaló su taller de costura en el sótano y transformó el jardín trasero en un caos vegetal lleno de plantas de tomate, flores silvestres y arbustos frutales que crecían sin ninguna alineación matemática respecto a la luz solar. Los primeros meses en la casa de las afueras fueron un aprendizaje acelerado de adaptación a la imperfección de la materia viva. Lucía aprendió a gatear sobre un suelo que no era perfectamente liso, tropezando de vez en cuando con las irregularidades de la madera vieja, pero levantándose siempre con una risa fuerte que llenaba las habitaciones amplias de la planta alta. Yo pasaba los días cocinando junto a Teresa, aprendiendo a calcular la sal de los alimentos utilizando el tacto y el gusto en lugar de una báscula digital de precisión, descubriendo que la cocina era un espacio de improvisación y no un laboratorio de química molecular aplicada a la nutrición humana. Un viernes de primavera, cuando Lucía ya había cumplido sus primeros 14 meses de vida y comenzaba a pronunciar sus primeras sílabas con una claridad que me llenaba de un orgullo irracional, me senté en los escalones del porche delantero a ver caer el atardecer sobre la calle de tierra. Teresa estaba en el jardín trasero recolectando las primeras verduras de la temporada y el aire de la tarde traía el olor a tierra mojada y hojas de eucalipto. Lucía estaba sentada a mi lado, jugando con unas hojas secas que habían caído del gran roble que dominaba el frente de la propiedad. La bebé tomó una hoja grande y marrón, se estiró hacia mí con un movimiento inestable de su cuerpo pequeño y me la extendió, mirándome con sus ojos grises, los mismos ojos grises de Elena que ahora ya no me causaban una punzada de dolor sino un sentimiento de continuidad biológica inmensa. Papá, dijo Lucía, señalando la hoja muerta con su dedo pequeño. Tomé la hoja entre mis manos, sintiendo su textura rugosa, sus nervaduras asimétricas rotas por el viento, y por primera vez en toda mi existencia, no pensé en la tasa de descomposición de la materia orgánica, ni en el ciclo del carbono, ni en la probabilidad de que el árbol sufriera una plaga el próximo invierno según los datos climáticos del distrito. Solo miré a mi hija, le sonreí y la acerqué a mi pecho para darle un abrazo largo y apretado, un abrazo que duró exactamente el tiempo que ambos necesitamos para sentir el calor del otro, sin que ningún cronómetro registrara la duración del evento en una base de datos. Comprendí que el plan original de mi vida no había sido destruido por las últimas dos palabras de Elena. Había sido completado por ellas, liberándome de la carga de ser un observador analítico para transformarme, finalmente, en un hombre vivo capaz de sentir el peso del mundo sin necesidad de meterlo en una hoja de cálculo. En ese momento de silencio y tierra, supe que el verdadero desarrollo del proyecto de mi paternidad apenas estaba comenzando, libre de manuales y abierto a la maravillosa aleatoriedad del amor humano.